Matemaxes, un modo de ver las matemáticas desde un punto de vista asequible, bueno, aplicable, que nos puede servir a todos para enfrentar la vida de mejor manera. Matemaxes, matemática al alcance de todos. En el tema de hoy, las variables como recurso práctico. ¿Cuándo aparecen las variables? Las variables aparecen en determinados casos cuando no conocemos las cantidades. Por ejemplo, en el sexto había Bien aparecen en casos como estos, en la conversión de grados centígrados o grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. Vamos a representar la cantidad de grados Celsius por C y la cantidad de grados Fahrenheit por F. Bueno, la relación que se establece en estas variables, como dijimos que era de las dos maneras, es decir, de uno a otro y de otro a uno, pues diríamos que para el caso para convertirlos en grados Fahrenheit, los grados Celsius, decimos F es igual a 9 quintos de C más 32. En el caso de que tengamos que los grados Fahrenheit y queramos convertirlo en grados Celsius, pues sería 5 novenos de F menos 32. También en biología, en otras ramas donde se utiliza esto, la podemos utilizar para expresar el crecimiento de las bacterias cada hora en cierto cultivo es siempre el doble que el del anterior. Es decir, que demostrar el crecimiento de las bacterias dada cierta relación. Donde C sub 0 va a representar la cantidad inicial de bacterias en el cultivo, porque hay que partir de una cantidad inicial, las bacterias no salen de la nada. C
es la cantidad actual de bacterias que hay en el cultivo, y T, el tiempo transcurrido en el instante en que se determina el crecimiento. Que cuando decimos cantidad actual es en el momento que se está midiendo la cantidad de bacterias. Y esta relación se expresa, C es igual a C sub 0 más E a la 2T, como una ecuación exponencial. Vamos a analizar algunos casos en los que se emplea el trabajo con variables. Ellos nos van a ilustrar poco a poco en los diferentes momentos que nos los podemos encontrar en la práctica. Ya deberás saber lo que son términos y composición de términos. Por ejemplo, se nos da una expresión completa en la que aparecen diferentes términos y debemos reducirlas. Vamos a explicar después cómo proceder en este caso. Un segundo caso puede ser que nos den determinadas letras que serán en mayúscula que indican que estas contienen determinada cantidad de términos que vamos a utilizar para operar con ellas. En este caso tenemos las expresiones A, B y C y nos orientan a hallar a M, que es la unión o la suma de A y B y la sustracción de C. Y nos mandan allá P, que es el producto de C por la suma de A más B. Cuando trabajamos con expresiones algebraicas, por ejemplo, en el caso que haya que determinar los valores de las variables para los cuales no están definidas determinadas expresiones algebraicas. Aquí no solamente hay que dominar las operaciones aritméticas, sino que también debemos saber algo de los dominios de definición para poder enfrentar la situación. Como podemos ver, el trabajo con variables no es un trabajo puro, sino que transversaliza casi todo el trabajo de las matemáticas, porque incluso en la aritmética se utiliza para expresar las propiedades de las operaciones, en álgebra. Bueno, es donde más aplicación tiene. Ya vimos en geometría, es decir, en todo, incluso en ramas que no son de la matemática, pero que utilizan a esta como una asignatura de servicio. Un caso muy común en el uso de las variables es el de las fórmulas. Son variables porque se trabaja generalmente con magnitudes que cambian de un objeto a otro, de una forma a otra. En el caso de la fórmula de relacionar magnitudes, cuando estamos hablando de volumen, velocidad, vector, en que debemos establecer entonces la relación entre los elementos que nos permiten determinar y que esta fórmula se pueden despejar para obtener cada uno de los términos dado los demás. Es una forma muy usual en matemática, en física, en química, es decir, en economía, en contabilidad, en muchas asignaturas, en muchas ramas en las que se emplean las fórmulas para determinar relaciones. En el caso específico de las ecuaciones sucede lo mismo, que escribimos una relación de igualdad donde aparece al menos una variable, es decir, que la variable tiene que ser esencial para escribir una ecuación que se resuelve por los métodos algebraicos que se estudian y que todos debemos conocer para tener éxito en la empresa. De la misma manera, con las ecuaciones de las funciones, que no dejan de ser ecuaciones, porque
una variable depende del valor de la otra. Y todas se integran dentro de algo que ya vimos anteriormente que se llama dominio. El dominio de la variable, pero que en este caso son dos dominios. Uno para la variable que determina el campo del dominio como tal o en el que está definida la variable, y el otro que es el valor de la imagen, que es el que puede tomar una vez que se sustituya en el conjunto de partida. Es decir, que hay un conjunto de partida y llegada, como en el inciso C y D, donde la variable y depende de los valores que puede tomar X. Y otro caso no menos importante es el uso que tienen las variables en geometría para designar lados, vértices, puntos, superficies, volúmenes, relaciones entre los elementos, donde se pueden escribir también ecuaciones, se pueden escribir también expresar la longitud de los segmentos o el tamaño de los segmentos, se pueden expresar la longitud de los lados, y todo ello nos facilita entonces el trabajo algebraico, resumir incluso las propiedades de los objetos geométricos. En la vida aparecen situaciones que de forma general se modelan inicialmente con variables para poder llegar a obtener un resultado preciso. El trabajo con variables en estos casos es importante porque algunas veces, según el campo en el que estamos resolviendo la situación de acuerdo a la demanda, puede ser una situación particular, puede ser una solución general. Cuando estamos hablando de una situación particular, es que el problema entonces tiene una solución. Cuando hablamos de una solución general, es cuando la expresamos en términos de parámetros que se cumplen de forma general para determinado fenómeno, para determinado objeto, para determinada situación, que de acuerdo como nosotros después la sustituyamos, es nada más que llegar, sustituir y ya está resuelto el problema. Solo saber los valores que van a asumir las variables. Es decir, que las situaciones geométricas no dejan de ser situaciones que también se modelan con variables, como dijimos anteriormente, porque expresan superficie, las relaciones entre los lados, la magnitud de la longitud o la altura, es decir, la magnitud de los lados, etc. Que al resolverlas con variables, partimos del caso general y entonces obtenemos una situación puntual. Es hora de comenzar a hacer uso de las variables. Vamos entonces a comenzar a resolver un primer ejercicio. Después de leer bien el ejercicio, debemos darnos cuenta que es un trabajo que vincula el álgebra y la aritmética. Hay determinadas reglas a seguir que de cumplirlas fracasaremos poco. Primero es centrarnos en los comandos que tipifican la acción en cada uno de los incisos, para después entonces proceder. Segundo, tratar de trabajar con las expresiones que se dan, por ejemplo, P, Q y R, por separado, para después cuando vayamos a integrarlas, pues sea más fácil el proceder aritmético algebraico. Es decir, porque se efectúan operaciones aritméticas con expresiones algebraicas. Para la solución de este ejercicio vamos a utilizar diferentes variantes que te ayudarán a comprenderlo mejor.
debes estar atento porque debes participar de esta solución. Como vamos a operar con los tres términos que aparecen, P, U, R, y en todos es posible que haya que hacer transformaciones, vamos a hacer primero las transformaciones por separado y después entonces procedemos a resolver el inciso A como está planteado. Debes haber reconocido que la expresión P es un binomio y que debemos elevarlo al cuadrado. Pues aquí aplicamos la llamada fórmula del binomio, es decir, el cuadrado del primero, que en este caso es 2P, menos el duplo del primero y el segundo, más el segundo al cuadrado, en este caso es 3. Por tanto, el resultado es el que aparece, 4P al cuadrado menos 12P más 9. Pues el cuadrado de 2P es 4P al cuadrado. El duplo de 2P y 3 es 2 por 2P, 4P, por 3, 12P, pero como son signos diferentes, obtenemos menos 12P. Y como siempre los cuadrados son positivos, menos 3 al cuadrado es igual a 9. Por eso es el resultado que se obtiene. En el caso de Q, tenemos el producto de la suma y la diferencia de los mismos términos. Por tanto, estamos ante una posible diferencia de cuadrados. Es decir, que en este caso no podemos aplicar lo del caso anterior cuando decimos el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, porque al multiplicar P por menos 5 obtenemos menos 5P y al multiplicar 5 por P obtenemos más 5P. Menos 5 más 5 es 0. Por tanto, cuando convertimos este producto en suma, obtenemos P al cuadrado menos 25. Es una diferencia de cuadrado. Pero ya, como lo tenemos planteado de esa forma, ya de arriba, no tenemos en la sustitución, no tenemos que eliminar esos paréntesis. En el caso de R, debemos tener en cuenta que es un binomio y que aparece cuando nos dan la orden del ejercicio un medio de R. Luego entonces, ese un medio afecta a toda la expresión, que en este caso es un binomio. Por tanto, es necesario introducir un paréntesis para poder resolver correctamente, ya que un medio afecta a 6P menos 68. Ahora, en este caso, evidentemente no tenemos factor común en las variables. Por tanto, debemos buscar el factor común dentro de los números si lo hubiera. Para ello hay que tener dominio de las reglas de divisibilidad. En este caso es bastante sencillo. 6 y 68. ¿Te diste cuenta? Son números pares. Por tanto, son divisibles por 2 en primera instancia. Ya después, aplicando las otras reglas, nos damos cuenta que es el único factor común que tiene. Por tanto, extraemos factor común 2. Esto es una vía de hacerlo. Existe otra vía que también la vamos a explicar. Pero en esta primera ya decimos que 2 es el factor común. Por tanto, dentro del paréntesis, ¿qué nos va a quedar? Bueno, los cocientes de dividir a 6P y a 68 por 2. Por tanto, nos quedaría 3P menos 34. Ahora, si nos damos cuenta, 2, cuando lo multiplicamos por un medio,
lo podemos simplificar y esto abrevia más la expresión. Y nos quedaría 3p menos 34, que nos va a facilitar el trabajo a la hora de sustituir. Otra forma de resolver este ejercicio es más sencilla en este caso, porque estamos multiplicando por un medio, que es lo mismo que dividir por 2. Aplicamos la propiedad distributiva y es como si ya hubiéramos sacado el factor común, hubiéramos simplificado y obtenemos el mismo resultado. Una vez que hemos obtenido estos tres resultados, procedemos entonces a sustituir. ¿Quién es p al cuadrado? Bueno, nuestra p al cuadrado ahora resulta 4p al cuadrado menos 12p más 9, que fue el resultado que obtuvimos al elevar la diferencia al cuadrado. P al cuadrado menos 25 es el resultado del producto de la suma y la diferencia de los mismos términos, que en este caso se escribe entre paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a poner o va después de un signo de menos. Por tanto y demás, ese signo de menos afecta a los dos términos. Y la manera de expresarlo algebraicamente es de esa forma. Más, y aquí ya no hay ningún problema, un medio de R, y con un medio de R obtuvimos 3p menos 34. El otro paso sería entonces o ir agrupando los términos semejantes o eliminar el paréntesis de una vez y después eliminar todos los términos semejantes a la vez. En este caso, cuando eliminamos el paréntesis que habíamos introducido, queda menos p al cuadrado, porque el opuesto de p al cuadrado es menos p al cuadrado, más 25, porque el opuesto de menos 25 es más 25. Recuerden que ese signo menos delante del paréntesis, además de ser un signo de operación en el que se convierte después que nosotros eliminemos el paréntesis, significa también el opuesto de los términos que están contenidos dentro del paréntesis. Una vez que hagamos eso, obtenemos la expresión f que está debajo, es decir, con todos los términos sin el paréntesis y ya con los signos que les corresponden. Aparecen señalados en colores cuáles son los términos semejantes. Puedes utilizar diferentes formas o encerrarlos en los primeros en un círculo, los segundos en un cuadrado y los terceros, porque van a haber tres tipos de términos semejantes acá, y lo puedes cerrar en un triangulito, subrayarlo, ponerle una onda debajo, ponerle las rayitas según la cantidad de términos que vayan apareciendo. Una rayita, dos rayitas, tres rayitas, una debajo de la otra. Bien, y ya resolvemos. Y 4p al cuadrado, ¿con quién se resuelve? Con menos p al cuadrado. 12p, ¿con quién único puede resolverse? Menos 12p con 3p. Y obtenemos 9p. Ahora los términos independientes. 9 más 25, que es 34, menos 34 es 0. A los efectos entonces el resultado será encontrar Luego entonces f, el resultado será está resuelto. 3p al cuadrado menos 9p. Escucha bien, 3p al cuadrado. A los efectos de encontrar la expresión f, ya el ejercicio está resuelto. A los efectos de encontrar la expresión f con las indicaciones que habían dado en el inciso anterior, ya encontramos el resultado. Pero
como nos indica el comando del inciso B, se puede seguir trabajando con esta expresión. Si no, escuchen. 3p al cuadrado menos 9p. Inmediatamente nos suena la p. Por tanto, da la idea de un factor común, que quien va a ser en este caso, p. Extraemos a p y entonces vamos a conformar el otro factor. ¿Cómo conformamos el otro factor? Pues aplicando la divisibilidad. Es decir, p al cuadrado dividido por p, ¿qué nos queda? P. Como tenemos el coeficiente 3, pues entonces obtenemos 3p. Menos 9p dividido por p, ¿quién nos queda? 9, ya que las p se simplifican. O p dividido por p es igual a 1 y 9 por 1 es 9. Con ello, pues, obtenemos la expresión, el producto p que multiplica a 3p menos 9. Pero fíjense, hay que seguir trabajando. Hemos factorizado, pero la factorización no está completa. Después que hemos extraído el factor común p, nos damos cuenta que dentro del paréntesis queda 3p menos 9. No suena tan evidente como en el caso anterior, pero sí nos hemos percatado de la relación que hay entre 3 y 9. Por tanto y demás, debemos seguir trabajando porque entonces la expresión, aunque está factorizada, no está factorizada completamente. Bien, por tanto, teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos de las reglas de divisibilidad, bueno, P se descompone en 3 por 1, lo dejamos así, 3, y 9 se descompone en 3 por 3. Por tanto, 3 es un factor común también, y entonces seleccionamos a 3P como factor común. ¿A qué multiplica 3P? A P menos 3. Eso queda claro. Por tanto, el resultado de F, respondiendo a la demanda del inciso, es 3P por P menos 3. En este inciso se trata de calcular el valor numérico de F para un determinado valor de P, que en este caso no es un valor expedito, sino que es un valor que debemos calcular por una operación aritmética y debemos identificar qué se trata. ¿De qué? Exactamente, del producto de dos potencias de diferentes bases y diferentes exponentes divididas por otra potencia. Pero que una base, la base del denominador es igual a la base del numerador. Por tanto, habría que ver si el otro factor que está en el numerador puede llevarse a base 3. Por eso debemos resolver aparte el ejercicio, o sea, hacer esta operación. 3 y 9, ya lo vimos cuando resolvimos el inciso B, que tienen como factor común al 3, pero que 9 es igual a 3 a la 2. Aplicando las propiedades de potencia que ya conocimos anteriormente, antes de llegar acá, escribimos 3 a la 2 entre paréntesis, porque es la base, y el exponente es 70. Pero recordemos que al estar en presencia de una potencia de potencia, pues entonces se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Ahora nos quedaría 3 a la 140 por 3 a la 10 sobre 3 a la 1 a la 151. En este caso, en el numerador
no hay problema, porque escribimos la misma base y sumamos los exponentes. En este caso se obtiene 3 a la 150 sobre 3 a la 151. Podemos continuar de diferentes maneras. Hay una que es más rudimentaria, que es entendiendo lo que es un cociente. Arriba tenemos un 3 que se repite como factor 150 veces y en el denominador un 3 que se repite como factor 151 veces. Si podemos simplificarlo, pues nos va a quedar arriba 1 y debajo un 3, pues la diferencia entre ambos es de 1. Y donde más hay es en el denominador, por tanto, quedaría 3 en el denominador. De ahí la propiedad de la potencia, que plantea que en un cociente, cuando las bases son iguales, se escribe la misma base y se sustraen los exponentes. Y efectivamente nos queda 3 a la 150 menos 151, que es igual a 3 a la menos 1. Pero hay otra potencia, otra propiedad de potencia, que es a la menos k, que es igual a 1 sobre a la k. En este caso, 3 a la menos 1 es igual a 1 sobre 3 a la 1, que es lo mismo que 3. Luego entonces, siempre vamos a obtener 1 sobre 3, como es lógico. El valor de P es un tercio, que es el que nos va a permitir resolver el ejercicio. Es decir, efectuar la sustitución de una manera más rápida y fácil. Teniendo que f igual a 3p que multiplica p menos 3, hacemos la sustitución sabiendo que p es un tercio. Bueno, pues 3 por un tercio que multiplica a un tercio menos 3. Pasa lo mismo que vimos anteriormente. 3 y un tercio se simplifican y obtenemos 1. Recordemos que un tercio más un tercio más un tercio da 3 tercios, que es igual a 1. O teniendo en cuenta que 3 está en el numerador y 3 está en el denominador, pues se simplifican y nos queda el otro factor, que ¿quién sería? 1, que en este caso en el numerador, por tanto, quedaría 1. Ahora, dentro tenemos un tercio menos 3. Un tercio menos 3 es lo mismo que decir un tercio menos 3 sobre 1. O ya directamente podríamos decir que una unidad tiene 3 tercios. Por tanto, 3 unidades tienen 9 tercios y decir un tercio menos 9 tercios es menos 8 tercios. O lo hacemos como primero nos enseñaron, que es denominador común de 3 y 1, es 3, 3 dividido por 3 a 1, bien, por 1 es 1, menos 3 dividido por 1 es 3, por 3, 9. 1 menos 9 es igual a menos 8 sobre 3. Bien, igual entonces a menos 8 sobre 3. Ya obtuvimos menos 8 tercios. Fijémonos que es una fracción, pero es una fracción que tiene signo negativo. Por tanto, primero pertenece a los fraccionarios por ser de la forma A sobre B, A y B, números naturales con B diferente de 0. Pero al tener el signo menos, entonces el opuesto de un número fraccionario. Por tanto, es un número racional. El dominio más restringido al que pertenece, entonces, ¿cuál sería? El de los números racionales. Por tanto, el dominio más restringido al que pertenece es al de los números
racionales. Fíjense que nos preguntan el conjunto, pero en este caso, como los números racionales también constituyen un dominio, pues entonces no es desacertado decir que pertenece al dominio de los números racionales. Pero ajustándonos a la pregunta, diríamos entonces que el conjunto numérico más restringido al que pertenece es al de los números racionales. Ok.